Ahora sí, en un nuevo orden de ideas, ¿qué te parece? Si nos vamos a la palabra del Señor, vamos a continuar con la serie que hemos estado compartiendo en estas últimas semanas, la cual titulamos Equipados. Di conmigo, equipados. Hemos estado aprendiendo, escuchando cuáles son aquellos atributos, aquellas herramientas, aquellas cosas que el Señor puso en disposición de nosotros para que podamos tomarlas y podamos hacer frente a las artimañas que el enemigo levanta en contra de sus hijos en muchas ocasiones, ¿verdad que sí? ¿Alguien cree que esto es así? De repente sientes que todo el mundo está en tu contra, que todas las cosas van mal, que ni una te sale, que no ves la tuya. De repente se siente, ¿verdad que sí? ¿Alguien ha tenido esta sensación en algún momento? Yo he tenido esa sensación y es duro, ¿verdad? Y hay ocasiones en donde realmente pasamos situaciones porque sí, hay un adversario que se levanta en contra de los hijos del Señor. ¿Para qué? Para que no creamos en Dios, para que digamos, no es cierto. Es más, hay una mentira bien famosa, ¿sabe? Porque el diablo tiene mentiras famosas. Diga conmigo, mentiras famosas. Y una de las mentiras famosas que el enemigo usa últimamente, ¿sabe cuál es? Cuando una persona decide acercarse a Cristo Jesús, luego de repente comienzan a moverse las aguas y todo. ¿Y sabes qué hay cosas que personas dicen? Es que desde que llegué a la iglesia, pues como que lejos de que las cosas se pusieran bonitas, como que se puso todo más complicado, como que se puso más difícil, como que se puso más duro desde que llegué a Cristo Jesús. Y déjame te digo, en ocasiones sí ocurre de esta manera, pero ¿sabes por qué? El Señor sabe las cosas que Él quiere hacer contigo y tu familia, los planes que Él tiene para ti y para tu casa, pero ¿sabes qué? El enemigo también. Él sabe que Dios tiene propósitos increíbles para ti, y así como el Señor se levanta para salvarte, escucha, tienes que saber que hay uno que se levanta también para que lo que Dios tiene contigo no se cumpla. Para que la restauración que Dios tiene con tu casa no se dé. Para que los planes que Dios tiene a través de tus talentos y tus dones no florezcan. El enemigo también usa diferentes situaciones para desviar nuestra mirada y creer que en Cristo Jesús las cosas son complicadas. ¿Y lo que crees? Hay una porción en las Escrituras, en la palabra del Señor, que realmente dice, escúcheme, para que no le tome por sorpresa, ¿verdad? Las cosas que ocurren o que vivimos como personas. Hay una porción de la Biblia que dice que cada día viene ¿con qué? Con su propio afán. La palabra del Señor dice que los días, ¿verdad? Mientras estemos viviendo en este mundo que se rige bajo una naturaleza caída y tendente al pecado, ¿verdad? Hay días que van a venir, según las Escrituras, incluso cada uno de ellos con sus propias cargas, con sus propias luchas, con sus propios pesos. Este mundo pesa, pero ¿qué crees que dijo el Señor? Pero tranquilos, yo vencí el mundo. Y así como es verdad que dicen las Escrituras que cada día vienen con un afán diferente, con una carga diferente, tienes que conocer lo que la palabra del Señor dice. ¿Y sabes qué dice la palabra del Señor? Que nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Y sabes qué dice la palabra del Señor? Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que dice la palabra del Señor que aunque contra mí se levante guerra, no temerá mi corazón, porque estamos confiados que ¿qué? Que poderoso en batalla, dicen las Escrituras, es el que está a favor de nosotros peleando nuestras batallas. Así que si hay un adversario que se levanta contra ti, déjame te digo, ¡ay! Dicen las Escrituras, cuidado, ¿verdad? Cuando alguien se mete con un hijo. Papás y mamás, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Hay cosas que te pueden mover el tapete, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando alguien se mete con tu retoño? Diles, ama, diles, que no se metan conmigo.
Te desconoces, ¿verdad que sí? Sacas las garras, ¿verdad que sí? Dices, híjole, no hombre, pues ya métete con todo, pero con mis hijos no te metas, porque no sabes, dicen las mujeres, la leona que llevo dentro. Una vez me platicaron, voy a balconear a alguien de aquí sin que sepa. Me platicaron que a su hijo le quitaron un balón a una vecina de su casa, estaban jugando, ¿verdad? Y a este niño, que ya no está niño, que se congrega con nosotros aquí, una vecina le quitó su balón y el niño, que ya no está niño, usted haga cuentas y saque deducciones, que ya no está niño, fue con su papá, que aquí está en medio de nosotros, de cuerpo presente. Y dijo, mi balón, papá, el rollo y medio. ¿Y qué quiere el papá? Dice que estaba acostado en la sala, si no me equivoco, si no desmiéntame, y que se levante, que dice, ¿cómo que le quitaron el balón a mi hijo? Ahí va a echarle pleito a la señora que le había quitado el balón a su hijo. ¿Y qué cree? Como al paso de algunos minutos regresa el papá sin balón. Regañado. Y diciendo, no me quisieron dar el balón. Ay, perdón, no me quisieron dar el balón, hijo mío. Ya si te dan o no el balón, pues no te lo dieron, ¿verdad? Pero tú vas a hacer todo por tus hijos, ¿verdad que sí? Te levantas y ahí todo. Pues, ¿qué crees? La paternidad del Señor para con nosotros, lo tienes que conocer, iglesia. Tienes que saber quién es el Dios en el cual tú decidiste creer. La paternidad que el Señor puso o que Él ejerce para con nosotros es igual. Es más, ¿sabes cómo dice la palabra del Señor? Qué terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pero las Escrituras nos dicen que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, no es contra las personas, pues, que nuestra lucha es contra espíritus, contra demonios, contra huestes de maldad y principados, dicen las Escrituras, que gobiernan, ¿verdad? Las regiones celestiales, dicen las Escrituras. Nuestra lucha entonces es espiritual. Cuando nosotros decimos, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo, tú te imaginas el rostro de alguien, ¿verdad? A manos del Señor. Pero ¿saben las Escrituras más que esto a qué se refiere? A todos aquellos espíritus y a todas aquellas artimañas que el enemigo usa para derribar lo que el Señor quiere hacer contigo. Y la palabra del Señor dice, terrible cosa es. Las Escrituras dicen que los demonios escuchan mencionar el nombre de Jesús y tiemblan. Porque cuidado con los hijos del Señor. Cuando alguien se mete con un hijo de Dios, así como usted se mete por sus hijos, el Señor también pelea por sus hijos, ¿sabe? Pero vamos a ir a las Escrituras para dar fin al mensaje o a la serie que iniciamos hace un par de semanas con las últimas herramientas o esas últimas partes de la armadura que el Señor nos pide que tomemos para hacer frente a estas artimañas del enemigo. Vamos a las Escrituras, Efesios capítulo 6 y versículo 10, dice la palabra del Señor. De ahí en adelante. Por tanto, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fortalezas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos del cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del enemigo. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Amén. Mira,
Hemos estado hablando en estas últimas semanas que hay una armadura que el Señor nos dice que nos coloquemos para que con ella podamos hacer frente, ¿verdad?, al enemigo, a las cosas que se levantan contra nosotros. Ya hemos hablado de la gran mayoría de ellas y el día de hoy vamos a hablar de las dos últimas. Dice la palabra del Señor en el versículo 17: tomen el casco de la salvación. Di conmigo, casco de la salvación. ¿Sabes a qué se refiere la palabra del Señor cuando habla acerca de que nuestra armadura tiene que estar completa? Recuerda que dicen las Escrituras que nos pongamos ¿qué? Toda la armadura para poder hacer frente a las artimañas del diablo. Es decir, el Señor no nos da la opción a que tomemos solamente parte de la armadura e intentemos hacer frente a las artimañas del diablo. Decíamos, por ejemplo, las Escrituras dicen que nos vistamos de verdad en el Señor. Y las Escrituras nos dicen también que seamos justos en Cristo Jesús para poder hacer frente al enemigo. Pero es decir, hay gente que quiere caminar únicamente con parte de la armadura del Señor. Pero déjame te digo algo, iglesia, así no funciona. Diga conmigo, así no funciona. No puedes intentar caminar en verdad y al mismo tiempo ser injusto, ¿verdad que no? Ni puedes ser injusto e intentar ser una persona real, verdadera, genuina, ¿verdad que no? Es por eso que necesitamos ceñirnos de toda la armadura que el Señor nos pide que nos vistamos para que podamos hacer frente al enemigo. ¿Por qué? Porque las incongruencias, porque una armadura incompleta puede hacernos presas fáciles de un enemigo que dicen las Escrituras, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Yo le voy a decir algo, iglesia, mire, hay denominaciones de iglesias no únicamente cristianas, sino incluso de otro tipo de religiones que tienen cosas de admirar. Y sabe una de las cosas de admiración que hay en algunas otras doctrinas, y es que hay personas que tienen un ímpetu, una fe, una garra por practicar, por defender, por creer, por caminar en lo que ellos han creído. Puede ser una doctrina errada si tú quieres, pero tienen una convicción en el corazón por caminar en base a donde han colocado su fe. Y déjame le digo algo que ocurre en muchas ocasiones en la iglesia cristiana. ¿Sabe qué pasa tristemente? Que hay gente que llega a Cristo Jesús y como nos hablan de un Dios que restaura, que perdona, que nos ama, que nos llama con lazos de amor, queremos, lejos de nosotros amoldar nuestra vida a Cristo Jesús y una vida en Él, queremos amoldar a Jesús a nuestra vida. Este es mi estilo de vida, Jesús. Estas son mis prácticas. Aquí cabes. Pero eso no es lo que el Señor nos llama, iglesia. Dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Diga conmigo, todo es hecho nuevo. Es decir, cuando llegamos a Jesús, hay cosas que sí tienen que cambiar, que sí tienen que ser distintas. Ahora, por nosotros mismos, no. Dicen las Escrituras que el Espíritu Santo de Dios es el que redarguye nuestro corazón, el que nos hace saber, no, esto no está bien. Tengo que hacer esto, tengo que dejar de hacer esto. Esta práctica no me deja mi corazón incómodo. Y en ocasiones ni siquiera sabemos cuál es la raíz de aquel sentimiento que tenemos. Y si en algún momento lo has tenido y no lo has sabido descifrar, déjame decirte, dentro tuyo, cuando aceptaste a Jesús en el corazón, vino a vivir el Espíritu Santo de Dios, que es el que redarguye y el único capaz de convencer nuestras vidas de pecado. Nada más. Yo no puedo convencer tu corazón. Yo no puedo transformar tu corazón. Yo no puedo tocar las fibras de tu espíritu. ¿Sabes quién sí lo puede hacer? El Espíritu Santo de Dios. Y dicen las Escrituras que Él es el que provoca tanto el querer como el hacer. Es decir, los cambios, iglesia, Espíritu de Dios. Dios está aquí, iglesia. Hay gente que sabe
que necesita hacer cambios en su vida. Pero hay gente que le parece que los cambios que necesita hacer son demasiado complicados o que te superan, que son más grandes que tú, que no puedes, es que me gana, es que está difícil, es que está complicado. Eso ocurre como parte de una voz del diablo trayendo mentiras. ¿Recuerda qué dice las Escrituras con respecto al enemigo? Él es maestro de mentira. Estamos hablando de mentiras populares. Hay otra también. ¿Sabes? El enemigo, cuando alguien llega a Jesús y está llevando esa vida de transformación en Dios, y de repente hay algo que tienes que entender, iglesia. Un proceso de transformación en Cristo Jesús no siempre es de la noche a la mañana. Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Yo tuve un pastor que durante muchos años de su vida fumó, tomó, no nada más cigarro, drogas incluso. Tuvo un encuentro con el Señor, y de ese encuentro que tuvo con Dios, de un momento a otro, jamás en la vida volvió a tener esas prácticas. Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer, porque nuestro Dios libera y libera de verdad. Pero también el Señor permite a otras personas pasar por un proceso de cambio. Diga conmigo, proceso de cambio. Y hay personas que en ese proceso de transformación en su vida van a vivir subidas y bajadas, en donde tenías prácticas, hábitos que no eran buenos, los dejaste por un tiempo, te metiste con el Señor, parecía todo bien y después ¡pum! Caí otra vez en un hábito que creí que ya se había roto. Y aquí es en donde entra el enemigo. No, hombre, ya ves, si ni es cierto, nada más tú te estás aguantando como tú puedes. Eso de Dios no es cierto, no es verdad. Y comienza a traer mentiras a tu mente. ¿Para qué? Para que lo que está comenzando a gestarse en ti no se cumpla. Y hay gente que dice, es que yo ni para cristiano sirvo. Y luego, como ni para cristiano sirvo, le quise entregar mi corazón al Señor, medio dejé cosas en el mundo, medio llegué a la iglesia, ahora ni soy de aquí, ni soy de allá, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Nuestra identidad se rompe. ¡Pum! Una persona con una identidad rota es presa fácil del enemigo. Te voy a decir algo, iglesia. Cuando tú comienzas a caminar en el Señor y tienes un proceso de restauración en Él, y tienes alguna caída en el Señor, escúchame, no te estoy dando una licencia para que te equivoques. Te estoy diciendo que las Escrituras dicen, hijitos míos, amados míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Pero hay personas que mejor compran la mentira del enemigo. No, es que se me hace que no sé si verdaderamente sea real esto de la iglesia, o si solamente son emociones. Ahí manipulan a la gente y comienzan a entrar cosas en el corazón, a sembrar duda dentro de ti como parte de las artimañas del enemigo. Pero aquí es en donde entra la armadura que el Señor nos pide tener para hacer frente a esas artimañas. La última parte de la armadura que hablamos la semana pasada, ¿cuál fue? El escudo de la fe. Dice la palabra del Señor, un escudo que tú puedes levantar, por supuesto, que dice la Biblia, que puede apagar las flechas encendidas que el enemigo lanza en contra de nosotros. Hay una cosa que la Biblia pudiera decir, hay flechas que el enemigo lanza. Pero ¿qué crees que dice esta porción de la Biblia? Dice flechas encendidas. Dice flechas poderosas, si tú quieres. Flechas fuertes. Flechas ultra pro max. Pero ¿sabes qué dicen las Escrituras? Que hay un escudo que se llama ¿cómo? De la fe. ¿Qué es la fe? Creer. Yo decidí entregarle mi corazón al Señor. Estoy caminando en un proceso de restauración en Él. Y tuve una caída. Pero yo no voy a dejar que mi identidad se rompa porque equivoqué en medio del camino, sino que voy a decidir creer. Ese es el escudo. ¡Fum! Que hay un abogado que me puede perdonar otra vez, que hay una nueva oportunidad para mí otra vez, que mi vida tiene propósito
todavía que las palabras que el Señor habló en favor de mi casa siguen teniendo vigencia. Y aunque yo haya caído y haya sido infiel para con el Señor, su fidelidad sigue siendo grande para mí. Y aunque yo no me sienta quizá merecedor, ay, mi Dios. Hay personas que sienten que no merecen, Padre. Te tengo noticias. ¿Qué crees? Dime qué. Ninguno de los que estamos aquí éramos merecedores. Ninguno. Ni usted, ni yo. Pero hubo uno, dicen las Escrituras, que nos ha amado con amor eterno. Dice la Biblia, de tal manera fue el amor del Padre para el mundo, que entregó a su Hijo para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, sino que tuviera vida y que la tuviera para la eternidad. Esto se conoce como el corazón de la Biblia, iglesia. Si usted en algún momento quisiera ver la Biblia resumida en un versículo, se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Todas las cosas parten de que Dios, amado al mundo, entregó a su Hijo para que por el Hijo y los que crean en Él sean restaurados en Cristo Jesús. De eso se trata nuestra fe, ¿sabe? Y te voy a decir algo, vamos a hablar ahora sí rapidísimo. Vamos a hablar únicamente estos siguientes minutos, son ya muy pocos los que quedan, para hablar acerca del casco de la salvación y de la espada del Espíritu. Uno, ¿sabes cuál es el casco de la salvación y por qué la palabra del Señor coloca la salvación en nuestra mente, mi Dios? Porque la salvación es identidad. Diga conmigo, identidad. Hablábamos hace un ratito que una persona con una identidad rota es una presa fácil del enemigo, porque no sabe quién es, no sabe en quién creer, no sabe en dónde poner su fe. Es más, yo le voy a decir algo, no sé si esto te lo he comentado alguna vez, iglesia, pero hubo una temporada en mi vida en donde, a pesar de que ya tenía yo algunos años en mi caminar en Cristo Jesús, en algún momento me cuestioné y pensé, creo que aquí lo hemos hecho también. Nos preguntaron en la iglesia, si el día de hoy el Señor viniera o el Señor te llamara a cuentas, ¿tú serías salvo? ¿Tú estás seguro que pasarías una eternidad con el Señor? Y era un momento de mi vida en donde estaba precisamente haciendo cambios en mis hábitos, donde estaba dejando cosas que no quería yo seguir practicando porque sabía que eran deshonrosas al Señor. Entonces, en medio de aquella batalla, cuando el ministro pregunta si Dios hoy viene por su iglesia, ¿tú vas a pasar una eternidad con Él? ¿Y qué crees? Yo dije, yo no sé. Dios, levante su mano el que sí se va. Me agarro de alguien, ¿verdad? Pero me voy. ¿Qué cree? Así no funciona tampoco. Dicen las Escrituras que la salvación, Padre, es personal. Escúchame. Cuando se trata de la salvación en Cristo Jesús, se acabó el esposo y la esposa. Se acabó el hijo, se acabó el nieto, se acabó los hermanos, se acabó tus mejores amigos. La salvación es personal, iglesia. Qué lindo que tu esposo, que tu esposa ande bien agarrado y agarrada en Cristo Jesús. Para que tú seas salvo y pases una eternidad con Dios, necesitas hacer lo mismo. Entregarle tu corazón al Señor. No te vas a poder agarrar del esposo, no te vas a poder agarrar de tu esposa. Hay cosas, mi Dios, hay planes escritos desde antes que tuvieras la luz de este mundo, que tienen tu nombre y tu apellido. Dios te conoció desde antes que todas las cosas fuesen formadas, y Dios pensó en ti para hacer cosas hermosas alrededor de todos los que te rodean a través de tu vida. Pero esto es personal. Diga conmigo, personal. Hay esposos que se sienten muy bien porque su familia vaya a la iglesia. Hay mamás que se sienten muy bien porque sus hijos van a la iglesia. Hay gente que, y qué lindo, ¿verdad?
Pero te voy a decir algo, iglesia. Hay una bendición que el Señor da cuando nosotros somos hijos del Señor y nos alcanza, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. Pero cuando se trata de nuestra relación con Cristo, esto es independiente. Entonces, el casco de la salvación, iglesia, que está colocado en nuestra cabeza, habla de identidad. Tú vas a poder hacer frente al enemigo y a todas las voces que se quieren levantar en contra tuya cuando tú sepas quién eres. ¿Sabe cuál es el problema de este siglo? Tantas modas que nacen, tantas cosas que salen allá afuera, es a causa de que estamos en medio de una sociedad que no sabe quién es, una sociedad que está confundida, una sociedad que no sabe cuál es su pertenencia y su identidad. Pero yo te voy a decir algo, iglesia, en el nombre de Jesús. Tú necesitas saber que si un día tú le diste al Señor tu corazón, te arrepentiste de tus pecados realmente de manera genuina, dicen las Escrituras que tu nombre se escribió en el libro de la vida. Y que un día cuando sean mencionados aquellos nombres, el tuyo también será mencionado. Y tú vas a poder pasar una eternidad con el Señor. ¿Significa entonces que podemos vivir la vida de la manera en que querramos? No, iglesia. La Biblia dice, cuida tu salvación con temor y con temblor. Y si alguno se equivoca en medio del camino, si alguno se extravía en medio del camino, si alguno se pierde en medio del camino, si alguno se le apaga la fe en medio del camino, dice la palabra del Señor, el brazo de misericordia de Dios seguirá extendido para nosotros, porque es una promesa el Señor de estar con nosotros todos los días hasta el día de Cristo Jesús. Pero te voy a decir algo, iglesia. Dicen las Escrituras, mi Dios, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Y si la Biblia dice, busquen al Señor mientras lo puedan encontrar, quiere decir que hay un día en el cual vamos a querer buscar del Señor y ya no va a ser posible. Nos encontramos en las Escrituras ejemplos como cuando el rico y Lázaro, ¿recuerdan? O cuando el Señor venga por su iglesia, que la iglesia ya se fue, ¿sabe? Que va a haber personas que van a querer buscar del Señor como lo hacemos hoy nosotros. Y ya no habrá más oportunidad, iglesia. La oportunidad que tenemos es ahora. Hay gente que dice, ay, cuando me muera, hay que oren por mí mis 9 días. Clamen para que me reciban allá arriba. Iglesia, una vez que nosotros hemos terminado nuestro trayecto por esta vida y que este polvo volvió al polvo de donde fue tomado, escúcheme, la oportunidad para nosotros se terminó. El novenario no es bíblico, iglesia. Que oren por nosotros no es bíblico. A ver si por nuestras oraciones te salvas, no es bíblico. La decisión es tuya. Hoy el Señor te da la oportunidad de darle tu corazón y tu vida a Él, de rendirle los mejores años de tu vida a Él. Y yo te voy a decir algo, iglesia, mi Dios, no hay cosa más hermosa en este mundo que entregarle tu corazón a Cristo Jesús, que vivir tu vida en plenitud en Cristo Jesús, que vivir los mejores años de ti en el Señor. Y yo te voy a decir algo, yo no vengo a hablar hoy con gente de edades. Tú puedes tener 15, 16, 17, 20, 70, 80, 90 o 100. Dijo Cepillín, ¿verdad? En su canción de las mañanitas. Ya no hemos cantado las mañanitas aquí en la iglesia. ¿Se acuerdan que cantábamos las mañanitas? ¡Qué padre! Un día vamos a cantar las mañanitas otra vez. Pero déjame le digo, no se trata de edades. ¡Ay, Dios mío! Mentira del diablo, famosa también. Los mejores años de tu vida quedaron atrás. Ya te toca vivir lo que te toca.
Ya de aquí para el real y vive lo mejorcito que tú puedas, pero lo mejor que tú ya viviste ya quedó atrás. Mentira cochina del diablo. Cuando tú llegas a Cristo Jesús y le das tu corazón a Él de manera genuina, de manera real, tengas 15, 70, 80, 90 o 100, los mejores años de tu vida apenas están a punto de iniciar. Pero yo ya estoy grande, pastor. Los mejores años de tu vida apenas están por comenzar. Pero me ha pasado tanta cosa, pastor. Es que nosotros decidimos si nuestra realidad y lo que hemos pasado en la vida se convierte en nuestra verdad. O nosotros decidimos si la realidad que hemos vivido en la vida, de que hemos sido golpeados en ocasiones por diferentes circunstancias, se rompa en Cristo Jesús y por la fe en el Señor y la identidad de saber quién yo soy. Entonces la mejor historia, el mejor capítulo en el libro de mi vida comienza a escribirse entonces. Esa es una mentira del diablo. Y finalmente, dice la palabra del Señor: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Hay ocasiones, iglesia, en donde a mí me gustaría predicarte cosas que me gustaría que fueran de tal manera. Pero ¿qué crees? No puedo hacerlo así. Yo te tengo que compartir lo que la palabra del Señor dice. Y te voy a decir algo. No se trata si nos gusta o no nos gusta el contenido de la palabra del Señor. Se trata que lo que dice la Biblia es lo que nosotros hemos creído que es nuestra guía para la vida. La guía infalible, la guía que no falla, porque la palabra del Señor habla acerca de sí mismo como la voz de Dios para su pueblo. Entonces le voy a decir algo. Hay cosas que aunque a mí me gustaría predicarte X o Y, si la Biblia dice izquierda, yo no puedo predicar derecha. Es izquierda y se acabó. Hay cosas que no son negociables. ¿Pero qué crees? Otra mentira famosa del enemigo. No. Pero si la vida es una, la vida hay que vivirla. La vida es para disfrutarla. La vida es hoy. Y sí, es una realidad. ¿Pero qué crees? No hay mayor deleite para nuestras vidas, Padre Santo, que caminar seguros, confiados, en paz, con propósito para nuestra vida, porque hemos decidido darle nuestro corazón al Señor. Te voy a decir algo. Darle el corazón a Dios no es anticuado, no es cero cool, no es nerd, no es, no, iglesia, eso es una mentira del diablo. Darle el corazón a Jesús y saberte justificado de tus errores porque creíste en el sacrificio y en la sangre de Jesús es lo más hermoso que puede haber en esta vida. ¿Y qué crees? Con esto termino. Mira, se acabó. ¿Qué crees? Dicen las Escrituras, mi Dios, ¿quieres ver cumplido las cosas que hay en tu corazón, los sueños que tienes, las metas que tienes, lo que ha nacido ahí dentro tuyo? Porque luego nos predican también en ocasiones, no, es que se trata del Señor, el Señor, el Señor y el Señor. Y sí, siempre es el Señor. Pero también hay una parte de las Escrituras que dice, deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y qué dice las Escrituras? Y Él concederá, déjeme tomar agua, es que está fría. No me veas así tan serio. Tres, cuatro. Es que eso de cantar en worship a todo pulmón, y lo volvería a hacer. Espérese. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá
los deseos de tu corazón. Escúchame, para Dios es importante lo que hay en tu corazón. Para Dios es importante tu familia. Para Dios es importante tus sueños. Para Dios es importante tus negocios. Para Dios es importante lo que hay dentro. Pero dicen las Escrituras, deleítate en el Señor. Y Él no dice, y ahí te ayudo. No dice el Señor, yo concedo el deseo de tu corazón. Deleítese de venir a la iglesia. Cuando venga a la iglesia no diga, ay, es domingo y luego no fui el otro domingo, es el pastor que ya son 2 domingos y me va a mandar un mensaje. No, levántese el domingo por la mañana, abra la ventana de su cuarto, abra la cortina, y abra la ventana también, porque a veces se ocupa abrir la ventana. Y agradézcale al Señor por un nuevo día. Dicen las Escrituras, este es el día que ha hecho el Señor. Por tanto, nos alegraremos en Él. ¿En quién? En el día que hizo el Señor, iglesia. Te voy a decir algo. Cuando tú aprendes a hacer del Señor tu deleite, ya le entendiste a la vida. Cuando tú aprendes a hacer del Señor tu delicia, cuando tú aprendes a hacer del Señor lo primero, y cuando tú decides honrar la palabra del Señor, dice la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dicen las Escrituras que entonces haríamos prosperar nuestro camino y todo nos saldría bien. ¿Cuándo? Cuando decidamos caminar alineados a la luz de la palabra del Señor. Y de esta manera tú puedes vencer cualquier artimaña que se quiera levantar contra tuya, cualquier dardo que se quiera levantar en contra tuyo para apagar tu fe, cualquier cosa que quiera traerte contra de Cristo Jesús. Tú vas a poder vencerla si te vistes de la armadura que el Señor nos pide lo hagamos. Ponte de pie, amazing. Eres lindo, mi Dios.